Bueno, muy bien. Hablemos de economía. Sí, de salarios en particular, de los ingresos de los hogares. Hay datos, información no oficial de último minuto también. Luis Custodio, ¿cómo anda? Hola, Luis. ¿Cómo les va a ustedes? Bien. Buenas noches para todos. Sí, los datos que divulgó el Instituto Nacional de Estadísticas a propósito de ingreso de los hogares y de salarios son positivos, sin dudas. Por un lado, el índice medio de salarios, que es un dato que se recoge mensualmente a través de una encuesta de empresas, y por otro, el ingreso de los hogares, que es parte de la encuesta de hogares y que se divulga trimestralmente. Veamos primero los salarios. Vamos con este primer dato. Los vamos a ver en términos reales, es decir, índice medio de salarios. Al índice medio de salarios le vamos a descontar el efecto de la inflación. Hablaremos de salario real. Esta gráfica muestra el dato acumulado a 12 meses en cada mes en relación con el mismo periodo del año anterior. Claramente se ve una mejora en los ingresos salariales, favorecidos por la baja inflación de los últimos meses, desde octubre del año pasado en terreno positivo, como podemos observar allí, y al alza. Pero tan veraz como esta mirada que nos entrega esta primera placa es la otra, la siguiente, la que podemos ver en la placa que viene ahora, donde hay otra entrada para este asunto. Esta es la evolución del índice, fíjense ustedes, tomando como base el promedio del año 2019, prepandemia, hasta ahora. Se observa claramente cómo ya en marzo 2020 el dato empieza a estar por debajo del promedio del año anterior e ingresamos en 2023 en la otra punta a niveles muy similares. Hace toda esa evolución de dientes de sierra que ven allí hasta que llega otra vez a esa línea horizontal punteada que es el 100, el equivalente al promedio 2019, como les decía antes. Eso quiere decir que estamos prácticamente en los mismos niveles previo a la pandemia, y esto es una buena noticia, pero son niveles. Volvemos un poco a esa placa, porque ¿qué me refiero cuando hago mención a niveles? A que durante todo ese periodo de casi 3 años, que se puede ver allí, hubo salario que se dejó de tener a disposición. Si lo comparamos con esa línea imaginaria donde los salarios no habrían perdido valor, que es ese punteo en el punto 100. La zona coloreada de rojo que vemos ahí en pantalla es lo que se perdió y no se recupera por parte de los asalariados. Dicho esto, es muy cierto que estamos alcanzando el nivel de salarios prepandemia. En algunos sectores ya estamos, en otros quedarán muy próximos con la actual ronda de salarios. Algunos, los más afectados durante este periodo, van a necesitar un poco más de tiempo. Seguimos hablando de recuperar siempre niveles y la siguiente placa nos permite ver un poco más a propósito, en términos desagregados, de cómo se comportaron algunos de los sectores de referencia. Veamos la placa que viene ahora. Tenemos 9 divisiones del sector privado representadas en todas, con excepción de una, la construcción, en todas hay un saldo positivo. En el caso de la salud, por ejemplo, es notorio, casi 9%. En la otra gráfica vemos el sector público y ahí tenemos el mejor resultado observado en los salarios de la administración central. Pero esto de la recuperación que observamos acá también tiene otra forma de verse y en la placa que viene vamos a poder adentrarnos en ese dato. Veíamos recién el crecimiento. Ahora acá hay otro comportamiento si vamos a periodos anteriores. Recién veíamos las uvas en 12 meses a junio, cada una de las barras de la gráfica anterior. Y acá tomamos algunos sectores y lo comparamos, esos 12 meses a junio 2023, con 12 meses a junio 2022, 2021 y 2020. Como pueden observar, en la mayoría de los casos, viene de años, las barras azules, con resultados negativos, o sea, pérdida salarial, y no en todos la recuperación es total, aunque se nota claramente el salto de los 12 meses a junio, que son las barras rojas, en comparación con las anteriores. Para cerrar, una mirada a otro indicador que también se ha sumado en las últimas horas y que tiene que ver con los ingresos de los hogares. La última placa, por favor. Acá hay una notoria mejoría también en los últimos 12 meses, eso es indudable. La gráfica muestra un repunte de 7.1% para el periodo abril-junio, esto es el trimestre, frente al mismo del año anterior. Si observamos los segundos trimestres de cada año para comparar algo comparable estacionalmente, en 2020 es la más fuerte caída al inicio de la pandemia, en el segundo trimestre de 2021 el rebote es notorio, pero deja la vara demasiado alta y por lo tanto en 2022
lo que tenemos en esa comparación es otra vez una pequeña caída en cuanto a ese trimestre, y hay en 2023 entonces una diferencia que es notoria con ese 7.1%. Esto ingreso de los hogares, vale decir, para finalizar, que los ingresos no tienen por qué estar alineados con los salarios. Estamos hablando de dos dimensiones totalmente distintas. De hecho, los ingresos medios de los hogares en términos reales están creciendo más, ese 7.1%, que el 4.2% de los salarios, aunque en un caso comparamos un mes y los 12 anteriores y el otro trimestre contra el mismo trimestre del año anterior. Pero si retomamos por un momento, si podemos, esa última placa, debajo de la gráfica hay una mención, hay una etiqueta. Bueno, es que hay otros componentes que pueden crecer tanto o más que los salarios, y ahí algunos de ellos están detallados. Ingresos de trabajo dependientes, independientes, pasividades, cuando hablo de independientes, cuentapropistas, patrones, transferencias, rentas. Por lo tanto, cuando hablamos de ingreso de los hogares, tenemos una multiplicidad de componentes. Por ejemplo, en ese ingreso de los hogares, los individuos pueden recibir FONASA, es un ingreso y está tomado como tal. Una renta, una transferencia, por ejemplo, una retención a partir de un vínculo disuelto matrimonial y lo que corresponde para los hijos. Bueno, todo eso suma, por lo tanto, no es lineal con los salarios. Podríamos tener así otros componentes que han crecido. No tenemos esos datos desagregados, lamentablemente no están en las estadísticas del Instituto Nacional de Estadísticas, o sea, nos tenemos que quedar entonces con esta imagen en cuanto a los ingresos globalmente, pero sería interesante poder desagregarlos y ver cuáles de esos componentes que pueden ser el ingreso de un hogar crecieron más que otros. Muchísimas gracias, Luis, A como ustedes. siempre.